Hoy, martes 15 de noviembre de 2022, en esta nueva jornada académica, la sesión número 235 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, vamos a hacer un análisis general de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2010, aquí en la capital de la República, en la ciudad de Bogotá, cuando una célula terrorista combinada con criminales del bloque sur de las FARC y la red urbana Antonio Nariño, activaron un carro cargado de explosivos contra un edificio donde queda la sede de Caracol Radio y de la Agencia Internacional de Noticias EFE. Y producto de ese atentado causaron varias heridas, destrozos, zozobra. Curiosamente, cuando apenas el señor Juan Manuel Santos llevaba 4 días en el ejercicio del cargo. Este crimen fue planeado con la intención de producir un impacto mediático y aprovechar la debilidad de carácter del mandatario entrante, que ya venía dialogando en forma clandestina con estos delincuentes por medio de su hermano y de otros contactos desde cuando estaba en campaña presidencial para prometerles el oro y el moro y entregarles parte de la soberanía de la nación a cambio de un premio Nobel de Paz, como finalmente lo logró 6 años después. Son hechos trágicos que han afectado a Colombia, que no pueden quedar en el olvido y que, rescatando de los archivos que existen, virtuales y físicos, y de la memoria de quienes padecieron todos estos crímenes, los hemos traído hoy para colocarlos sobre la palestra y analizar lo que le ocurre a Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes del bloque oriental de las FARC y las cuadrillas que se han derivado de este grupo criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes inermes de la capital de la República, donde el grupo terrorista ha impulsado su más importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación, donde se resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el de Bogotá, Distrito Capital. Claro, mi coronel, aquí lo tenemos, el video. Es un documento muy corto, muy breve, que pone en primer plano a las víctimas, no como dice el Pacto de La Habana, que terminó poniendo en primer plano a los victimarios. Aquí le queremos recordar al país que la verdad no ha sido contada y que hechos como el que vamos a ver a continuación corroboran nuestras afirmaciones.
La verdad verdadera, la única que manifestamos en este programa que tiene toda la audiencia de Crónica. Hoy es martes 15 de noviembre del 2022. Nuestra emisión 235 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en la ciudad de Bogotá, que por años fue convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, di coronel, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de perpetrar un ataque terrorista contra los habitantes de Bogotá, la capital de la República? Bueno, mi coronel, aquí tenemos las fotos o algunas de las fotos que publicaron los medios en esos días y que todavía se encuentran en las redes y muestran la dimensión del ataque criminal y el riesgo para causarle daños a muchas personas, porque como se nota ahí cerca, inclusive dentro del edificio, no solo hay oficinas, aunque el artefacto fue explotado en la madrugada, cuando se supone que no hay casi personas en la calle y que eran un edificio de oficinas, supuestamente con la intención de causar pánico. En realidad fue un atentado terrorista contra la población civil, porque en ese mismo edificio hay habitaciones, hay personas que viven y en los alrededores, como se nota, es zona residencial y a esa hora ya están pasando vehículos de transporte público y personas que caminan por la zona, personas que salen a hacer ejercicio, personas que salen a caminar con los perros. Entonces, fue un atentado criminal contra la población civil, un atentado terrorista con toda su dimensión. Y como se nota por las fotos, estaba armado el vehículo que lo activaron de una manera aterradora. Y tenía como propósito, pues obviamente, atacar la ciudad de Bogotá, porque el presidente estaba recién posesionado, había demostrado su debilidad de carácter y su laxitud por medio de su hermano, que estaba reunido con los bandidos desde hacía rato, hablando de abrirles el espacio para dialogar en una mesa de conversaciones. Entonces lo mejor era, como decía el mono, y pegarle un sustico. Y este atentado criminal lo planeó precisamente el mono Jojoy con el Paisa del Bloque Sur, eh, mediante el envío de unos delincuentes desde del Caquetá, especialistas en explosivos, a Bogotá, que ya tenían participación en otros actos criminales, porque era una sumatoria de hechos que veremos ahora, y tenía primero como objetivo atacar a RCN Radio. Pero RCN, que ya había sufrido acciones criminales de parte de las FARC, tomó unas medidas muy importantes de no permitir en cierto radio el parqueo de vehículos, cerró un sector de la calle por donde no se podía pasar, en el sentido que para escapar rápido, y había patrullas de la policía permanentemente por la zona. Luego pensaron en atentar contra la emisora Radio Super, donde el ministro Fernando Londoño, o exministro Fernando Londoño, transmitía su programa de La Hora y la Verdad, pero también al hacer el análisis del sitio donde quedaba la emisora, se dieron cuenta que les quedaba muy difícil escapar, porque ahí en el sector de Teusaquillo las calles son angostas, porque no tiene una facilidad de salida, y entonces le dieron libertad de acción a quien dirigía esta actividad criminal para que decidiera dónde hacerlo, pero había que causar un impacto grande, recién posesionado Santos.
Entonces, el atentado terrorista inclusive estaba previsto, era para el mismo 7 de agosto, pero por las dificultades que hemos mencionado se les atrasó hasta el 10 de agosto, hasta el 12 de agosto. Esa es la razón por la cual tenían en la mira a Bogotá. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables y autores intelectuales de los ataques terroristas de las FARC contra los habitantes de Bogotá durante las últimas 3 décadas, contra las instalaciones de Caracol Radio y contra la agencia F en Bogotá en el año 2010? Bueno, en primera instancia, como siempre, todos los miembros del secretariado de las FARC en ese momento estaban vivos. O sea, con excepción de Tiro Fijo e Iván Río, los demás, Iván Márquez, el Mono Jojoy, Timochenko, Catatumbo, todos delincuentes son los responsables porque ellos daban el visto bueno de esta acción. Y lo mismo la mujer de Tiro Fijo, que era la que tramitaba, entre comillas, la orden y daba el visto bueno de Tiro Fijo a estas actividades. También es responsable el Tornillo Lozada, Carlos Antonio Lozada, que era el jefe de las milicias urbanas aquí en Bogotá. Y son responsables una serie de delincuentes que algunos fueron capturados, como lo veremos adelante, y también el Paisa, alias el Paisa, que ya murió. Entonces hay varios responsables, cada uno en su nivel, y en la coordinación, porque fue algo planeado con detalle, ocurrió unos años después del ataque terrorista contra el Club del Nogal, muy cerca de ahí, realmente como a 9-10 cuadras de distancia de ahí. Y mientras en el Club del Nogal fue metiendo un vehículo hasta dentro de las instalaciones y explotándolo en el parqueadero, aquí fue activándolo en la calle frente al edificio con el riesgo de que la onda explosiva causara daños y afectaciones a ciudadanos en todos los sentidos, porque pues la explosión quedó al aire libre y el cono de dispersión era totalmente abierto hacia todos los puntos de la ciudad. También fueron responsables los que armaron el vehículo en el sur de Bogotá, en un taller de mecánica, y los que hicieron la inteligencia. Es decir, todo eso se detectó y se fue descubriendo en la medida que se fue obteniendo la información y se fueron capturando personas e interceptando comunicaciones. Y en especial porque unos meses después fue eliminado el Mono Jojoy en un bombardeo y en los 23 computadores que encontraron, entre ellos el de Tiro Fijo, que se lo han entregado al Mono Jojoy, ahí estaba toda la información. El Tiro Fijo ya estaba muerto, ¿no? Pero tenía el computador Jojoy y hago esa aclaración. Tenían en esos computadores toda la comunicación, capturaron a una mujer aquí en Bogotá, que era la coordinadora, y le encontraron los mismos chats, los mismos emails, los mismos mensajes electrónicos en el computador de ella, completamente coincidente. Desde luego, negó todo el tiempo que ella tuviera que ver, como había hecho 4 años antes, la misma que había participado en el ataque a la Universidad Militar. No digo que sea la misma mujer, sino como había hecho el mismo procedimiento. Ese es el resumen y la importancia de esos hechos y los responsables de hacerlo. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los reiterados ataques terroristas de las FARC contra las instalaciones de Caracol Radio y la agencia F en Bogotá en el 2010? Después del ataque de las Delicias, Carpa, Huerres, etcétera, que fueron atentados terroristas rurales, las FARC fueron virando rápidamente a cometer acciones terroristas urbanas espectaculares. No es que no hubieran cometido antes acciones terroristas urbanas, claro que han cometido varias, pero ya en esta etapa, después del 98, 99, van aumentando los activación de carrobombas. Se tenían pruebas de que ETA de España había entrenado terroristas de la FARC, que habían venido otros que fueron capturados en la zona de distensión, 3 irlandeses
que les enseñaron a armar los famosos morteros Monaghan, las redes de explosivistas, aprendieron a fabricar lo que ellos llamaban las ramplas con Dionisio Rampla. Dionisio Rampla era el hermano de César, el que tenía secuestrada a Ingrid Betancourt. Ese bandido ese era el especialista en explosivos y el que les enseñó toda esa tecnología. La fueron refinando con ETA de España, con Al-Qaeda, IRA, o sea, el Ejército Revolucionario Irlandés Republicano Irlandés de Irlanda, cómo activar explosivos con celulares, con radios de comunicación y con otro tipo de dispositivos que ya no era lo mismo que la mecha lenta o el empleo, por ejemplo, de elementos químicos que al vertir un elemento químico a hacer contacto con el otro activaba la carga explosiva. Se fueron refinando un montón de tecnologías violentas estos delincuentes. Y ahí vieron la sumatoria de hechos terroristas urbanos espectaculares, el secuestro de los diputados en Cali, el asesinato de Monseñor Cancino, el secuestro del edificio Miraflores de Neiva, el secuestro del avión de Aires en pleno vuelo, la activación de motos bombas, burros bombas, carros bomba dentro de las áreas urbanas como complemento a lo que ya hacían y una cantidad de atentados terroristas contra el presidente Álvaro Uribe Vélez que son bastantes. Uno de esos, haberle disparado morteros al Palacio Presidencial el día de la posesión y al Congreso de la República. Lo mismo contra la Escuela Militar de Cadetes, contra varias estaciones de policía aquí, CAIS. Todo era una sumatoria de que se estaban refinando. Es más, con unos explosivos destruyeron una pared de la cárcel, la Picota, y por ahí se volaron varios delincuentes que estaban presos. En todas las conferencias de las FARC se venía hablando de pasar de la guerra del monte a la guerra urbana, y por eso el Mono Jojoy le dijo a los soldados que liberaron que nos pillamos en las ciudades y aquí solamente quedarán las dantas y los micos en el monte. Y le llevaremos la guerra a la oligarquía donde más le duele, decía el Mono Jojoy. Paralelamente con eso, durante los 4 finales, segundos años, segundo periodo, el presidente Uribe comenzaron una calculada liberación de secuestrados que tenían a cuenta gotas, siempre con la complicidad del socialismo del siglo XXI y todos los delincuentes de cuello blanco haciéndole el coro a las FARC, los Kirchner haciendo todo el show, participando en las liberaciones, la ONG de colombianos por la paz haciendo un show espectacular. Nadie sabe de dónde sacaban dinero, pero los veían todos los días en distintas partes del mundo hablando de la paz de Colombia. La mamá de Ingrid Betancourt en cuanto a escenario nacional e internacional hablando pestes contra el presidente Uribe como si él tuviera la culpa de que a Ingrid la hubieran secuestrado. Cuando a ella la secuestraron fue durante el gobierno de Pastrana y por culpa de ella misma, no fue culpa de nadie más. Pero esta señora, auspiciada por Hugo Chávez, hizo todo lo posible por desprestigiar al presidente Uribe como si fuera el responsable de ese secuestro y que no liberaran a su hija. El terror que se estaba causando en la población civil en las zonas rurales, pues aquí era más evidente porque en Bogotá hay muchas más células y con mayor nivel académico, en especial en colegios de secundaria y en las universidades públicas, inclusive en algunas privadas se han infiltrado. Y todas esas organizaciones sociales les ayudaban, que andan con ellos, les ayudaban a reclutar muchachos y a presentar la cantidad de denuncias de guerra jurídica y de desprestigio contra la institucionalidad, siempre declarándose víctimas. Por esa misma época, unos delincuentes que eran dirigidos por una profesora de la Universidad Pedagógica y eran estudiantes de 2 universidades y de un colegio aquí en Bogotá, estaban un sábado por la noche aquí en Suba, mientras el papá y la mamá de la joven estaban mirando Sábados Felices en el segundo piso. La niña estaba reunida con sus amigos estudiando en el 3er piso, pero estudiando para terroristas y se les reventó
el explosivo que estaban preparando y murieron todos allá. Y eso el señor Santos siempre le dio la vuelta y dijo que ha sido un accidente de los bandidos que le reventó una bomba. Luego, el incremento de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino tenía que ser mucho mayor. Hubo una gran cantidad de acciones propagandísticas, de actos con explosivos, de asesinato de policías, de redes de apoyo para que funcionara todo el plan Renacer de Cano. Todo esto ocurrió durante este periodo y se fue fortaleciendo en los antecedentes, ¿no? El incremento de los ataques a la fuerza pública ya no fue con grandes unidades guerrilleras como fue durante el gobierno Pastrana, sino era focalizado siguiendo precisamente el plan Renacer, que era golpes con unidades pequeñas, pero causaran impacto. Y todo eso siempre atado al cuento de que si ustedes no nos ceden con esto, si no nos ceden haciendo la ley de canje para liberar los secuestrados, entonces nos toca seguir actuando porque no hay ninguna otra salida. Y el más vehemente en esos mensajes era el Mono Jojoy y el Tornillo Lozada. Por esa razón, en un bombardeo que le hizo la Fuerza Aérea al campamento de Lozada, cayó el computador de Lozada y cayó el diario de la holandesa, donde se destaparon un montón de realidades, pero el señor Jorge Enrique Botero inmediatamente procedió a hacerle una serie de entrevistas publicitarias a la holandesa para colocarla como la heroína europea que ha venido a salvar a los pobres de Colombia. Y la operación Jaque, en especial, y la muerte de Raúl Reyes provocó una serie de reacciones con carros bomba en ciudades que nunca han ocurrido, como Tumaco, Buenaventura y otros al norte del país y en Antioquia. Entonces era una guerra de terrorismo puro que no se menciona para nada en el informe de la verdad, pero que está documentada y que los hechos existen y se puede hacer hasta la lista cronológica de estos sucesos. Hubo el cambio de gobierno para esos días y fue el fin de la estrategia de seguridad democrática, porque aunque el señor Santos dijo que él continuaría con esa línea de acción, le estaba mintiendo al país, le estaba mintiendo a los electores. Solo necesitaba esos 9 millones de votos para ganar. Recordemos que esa vez hubo un gasto innecesario del presupuesto, ya que en primera vuelta se demostró que el señor Mocus no tenía ni la cuarta parte de los votos de Santos, pero como hubo otros candidatos, entonces no se definía todavía la mayoría simple de la mitad más uno, y Mocus, en lugar de renunciar sin ninguna posibilidad de ganar, hizo gastar una millonada en la segunda vuelta para que finalmente ocurriera lo que ocurrió, que Santos sacó casi 10 millones de votos y Mocus apenas casi 2 millones. Y todo eso nos costó a los colombianos ese chiste. Eso lo empoderó más al señor Santos para seguirle mintiendo al país, para traicionar el legado de la seguridad democrática y traicionar a su mentor, porque si Uribe no lo hubiera puesto inmerecidamente de ministro de Defensa, el señor Santos jamás hubiera sido presidente de Colombia. Y esos réditos que le estaba dando el terrorismo urbano a las FARC les permitía hacer presencia mediática con la complicidad de algunos medios de comunicación de lo que se había detectado 2 años antes en los computadores de Reyes y de los gobiernos del socialismo del siglo XXI de Latinoamérica y algunas ONG relacionadas con los partidos comunistas que hablaban de que Colombia necesita la paz. Inclusive en todas las declaraciones del Foro de Sao Paulo en la época, el primer punto era la paz de Colombia. Pero la paz de Colombia para ellos significaba era que las FARC estuvieran en el poder, del resto no había paz en Colombia. Y finalmente, todo esto es la consecuencia de las pésimas negociaciones que hizo el señor Andrés Pastrana en el Caguán y que le abrió el boquete para las venideras, de las cuales el señor Santos ya andaba en conversaciones clandestinas con los terroristas. Ese es el mapa general que nos describe lo que ocurría antes de este atentado y cómo estaba Colombia frente a las FARC. Muchas gracias, mi coronel.
¿Cómo describió el diario El Mundo de España los planes terroristas urbanos de las FARC contra la posesión de Juan Manuel Santos en agosto de 2010? Pues el diario publicó una serie de fotografías, ahí vemos dos fotografías de los múltiples atentados terroristas que hubo en Bogotá, uno de ellos en el Club El Nogal, y una lista de fechas y de hechos de algunos, no los mencionó todos, sino algunos, pero más a fondo trajo esta demostración que sí era gravísima y que sin embargo Juan Manuel Santos nunca le puso mayor énfasis, pero ahí están las fotos que tenían los terroristas o los mapas que tenían los terroristas para atacar eh, el Palacio Presidencial o la Plaza de Bolívar el día de la posesión de Santos. eh, Se comprobó por los documentos encontrados que ETA de España era la que lo estaba asesorando. Como ustedes ven, ahí está el gráfico a mano alzada que se decomisó en un allanamiento. E inclusive el que denunció eso ante el mundo fue el presidente Uribe, que hizo dos denuncias claras. Una que dijo las coordenadas exactas donde estaban Timochenko e Iván Márquez con sus campamentos en Venezuela. Dijo una vez más Uribe de la relación de Hugo Chávez con las FARC y presentó estos documentos más el informe de las capturas que había hecho la Fiscalía para evitar que ocurrieran esos atentados terroristas. Inclusive el decomiso de una gran cantidad de armamento y de explosivos aquí en Bogotá. Y Santos, pues, no dio declaraciones al respecto, porque quién sabe qué hablaría el hermano con las FARC para que eso no se hiciera el escándalo, más bien se le bajara la temperatura. Y al contrario, al día siguiente de haberse posesionado, dijo que Hugo Chávez era su nuevo mejor amigo, siendo que Chávez estaba vinculado hasta los tuétanos en este atentado, porque eso estaba comprobado en los documentos que ya existían. Y se reunió con él en Santa Marta para iniciar las nuevas relaciones de Colombia y Venezuela, que solo le importaba a Santos era que Chávez le terminara de adobar el pavo con las FARC y le ayudara a que rápido se sentaran a hablar con él, que no le hicieran más acciones criminales, porque él lo que necesitaba era ser el presidente de la paz y que le dieran premio Nobel de Paz. Pero no sabía que 3 días después le iban a colocar su bombazo aquí en Bogotá. Entonces, esto lo destapó el periódico El Mundo de España con documentos y con pruebas, pero el señor Santos hizo la mirada gorda para otro lado y por creer que los estaba ya manipulando y que él tenía la sartén por el mango, se llevó su sorpresa, que además le fue muy fuerte, porque el noticiero de Caracol siempre estaba del lado de darle publicidad a los bandidos y nunca pensaban que también les podían colocar una bomba a ellos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podría aportar algunos detalles acerca de cómo ocurrió el ataque terrorista de las FARC contra las instalaciones de Caracol Radio y la agencia F en Bogotá en agosto del 2010? Sucede que al señor Santos, desde que se posesionó, le comenzaron a caer las críticas y de inmediato, con esa decisión de, de haberle bajado el perfil a esta información de la ETA y de haberle dicho a Hugo Chávez que era el nuevo mejor amigo y reunirse con él y dar a entender que toda la tensión que había en la frontera y que toda la agresión de Chávez contra Colombia era culpa de Uribe. Eso fue rápido, que esa luna de miel se rompió y el país comenzó a cuestionarle a Santos que no fuera a entregarle a los bandidos otro caguán como hizo Pastrana. Entonces él estaba contra la espada y la pared y comenzó a jugarle también con
actitud a las FARC. Por un lado les dialogaba y les decía que había que conversar rápido, y por el otro lado eh, permitía que las fuerzas militares atacaran las guaridas de las FARC. Entonces, hubo dos operaciones muy importantes, no porque Santos tuviera la voluntad de hacerlas, ni mucho menos el ministro Rivera, el ministro de Defensa que puso Santos, que era otro politiquero igual a él. Es más, ese ministro Rivera pensaba que él iba a ser el siguiente presidente de Santos y llegó a hablar insensateces y, y cosas que no tenían coherencia como ministro de Defensa, porque se creía un estratega, se creía un especialista en guerra. Entonces, Santos le tocó soportar el bombardeo contra el Mono Jojoy y contra la mujer de Simón Trinidad, contra Lucero Palmera. Y en esos dos golpes cayeron un montón de computadores y de información que al comenzar a desencriptarla quedaron claros los informes. Entonces, en un consejo de seguridad que hizo Santos en Ibagué, no le quedó otra opción que reconocer públicamente que las FARC eran los responsables de ese atentado, porque no faltó el que dijo que a lo mejor era el ELN, que han sido de pronto los más llamados paramilitares, o que eran fuerzas oscuras de extrema derecha, como dicen aquí, que querían dañar el proceso de paz que ya se vislumbraba que quería iniciar el señor Santos. Entonces, como las FARC seguían también cometiendo otros crímenes en otras partes del país, se vio forzado a contar y a ir detallando cómo había ocurrido y a publicar los correos electrónicos que comprometían a las FARC con eso. Además, como hoy estaba muerto, entonces Santos quería demostrar que él había hecho un esfuerzo muy grande y que lo venía persiguiendo desde cuando era ministro, y de una novela que se inventó ahí alrededor de eso para aparentar que él era el que estaba defendiendo a Colombia y que los que lo criticaban eran los que estaban equivocados. Coronel, ¿podría aportar algunos detalles acerca de cómo ocurrió el ataque terrorista de las FARC contra la instalación de Caracol y de Agencia F en agosto del 2010? Bueno, mi coronel, pues eso salieron muchos documentos aquí, por ejemplo, nuevamente el periódico La Vanguardia de España relata y dice, su titular era que el terrorismo desafía al gobierno colombiano con un nuevo ataque en Bogotá, describen lo que pasaba, describen que el carro bomba tenía 50 kilos de explosivos, ANFO, describen que eh, el señor Arismendi, estando al aire, iniciando su jornada laboral ese día, transmitió lo que estaba ocurriendo. Eh, También relatan o resaltaban que ahí quedaba un consulado del Ecuador en ese edificio, que también había una oficina de César Gaviria, una oficina personal de él, que Santos estaba tratando de negociar con los bandidos. eh, pero Santos otra vez con su cuento, recordemos que decía que él tenía la llave de la paz y que la puerta no estaba cerrada, pero que si ellos le fallaban, él los atacaba, y era un tira y afloje y un juego que él lo utilizaba muy bien con su politiquería, y en lugar de tomar una posición clara frente a los bandidos, decía era que es que mediante estos actos terroristas quieren presionarnos para la ley de canje y para imponernos lo que ellos dicen, pero estamos dispuestos a hacer la paz, o sea, siempre dándole la vuelta en una actitud completamente diferente a la del presidente Uribe, que era frontal y les decía, allá iremos a combatirlo, lo sacaremos de sus guaridas, y la fuerza pública es para hacer valer los derechos de los colombianos. Entonces, ese doble discurso de Santos es evidente ahí, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Por qué a comienzos de octubre del 2010 Juan Manuel Santos indicó directamente a las FARC
del ataque terrorista contra las instalaciones de Caracol Radio y la agencia EFE en Bogotá en agosto del 2010? Pues los indicó porque ya no le quedaba otra, otra opción, porque ya las fotos, por ejemplo, del atentado, aquí vemos una buseta urbana donde, en la que sufrió afectaciones y todas estas fotos se las publicaban a cada rato y los medios ya lo cuestionaban. Bueno, pues entonces se dice que usted está en, porque la información se filtró, usted está en contactos clandestinos con las FARC para negociar, pero mire lo que pasa. Entonces no le quedaba otra opción al señor Santos que decir, contar lo que había ocurrido. Y como ocurrió el bombardeo sobre el campamento de Jojoy y se encontraron los computadores, entonces al comenzar a desencriptar la información aparecieron esos datos y Santos ya se veía en la necesidad de demostrar que además de la baja de Jojoy había descubierto un montón de cosas más. Entonces lo utilizó un poco como propaganda para salvar su responsabilidad y un poco como la necesidad de presionar a las FARC para que se le sentaran a negociar como él quería. Sin embargo, las FARC tenían la sartén por el mango y sabían que esa era la debilidad de Santos, que si ellos no le cedían, entonces él tenía que ceder en muchas cosas y por eso siguieron insistiendo en las liberaciones a cuenta gotas hasta que finalmente alcanzaron un acuerdo en el que liberaron a todos los que le quedaban y Piedad Córdoba pensaba hacer el show del año en Villavicencio con nuevos secuestrados y resulta que el general Salguero, que estaba de comandante allá de la cuarta división, le hizo la jugada bien hecha a Piedad Córdoba porque la puso a esperar en la parte de adentro, donde se hacen los pasajeros, a que observaran cuando llegaran los secuestrados y cuando Piedad Córdoba pensó que iba a salir con todo su cohorte de personas que la acompañaban a recibir los secuestrados que llegaban en un helicóptero y hacer el show de fotos y prensa y todo eso, eh, inmediatamente los secuestrados fueron subidos a un avión y traídos a Bogotá y luego de, aquí en Bogotá en un helicóptero los subieron, lo llevaron al hospital militar y no hubo forma de que hicieran ese show publicitario que era el que aspiraban el día de la liberación final del resto de secuestrados que no hayan podido eh, rescatar las fuerzas militares y que todavía estaban en poder de las FARC. Me refiero a los secuestrados militares y policías. Entonces, a partir de ese momento, el señor Santos se sentía más empoderado y sentía que él ya tenía la sartén por el mango, pero las FARC seguían manejando el tema del terrorismo y era como un juego de quién le da o quién le saca una ventaja en la próxima jugada al otro. Y coronel, ¿por qué fue vinculado el dueño de un taller de mecánica en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital de la República? Porque fueron cayendo, es decir, el computador o los computadores que fueron destapando la información, pues fueron dando hilos y capturaron a algunas personas. Entonces, se localizó a este señor Edison Moreno Barragán eh, con unas acusaciones muy serias por los registros de llamadas telefónicas y por el registro que le hicieron al taller y encontraron los residuos de material y porque él mismo confesó que él había participado en armar el vehículo Swift, colocándole la carga explosiva por dentro, pero que él no sabía de explosivos. Él lo que ha hecho era acondicionarlo, soldar las partes, colocar el cilindro, etcétera, y que los que ya habían llenado con explosivos y todo eso eran los especialistas, pero que él se había participado. Entonces, por eso quedó en claro quién lo había hecho y cómo lo había hecho. Mi coronel, ¿qué, qué sucedió en el 2016 con los terroristas que estaban presos por el ataque terrorista de las FARC contra las instalaciones de Caracol Radio y la agencia F en Bogotá en 2010? Pues
Además del señor que cometió o que ayudó a armar el carro, fueron capturados otros y les fueron indicando o los fueron judicializando y los fueron apresando con cargos muy serios. Y todos estaban presos más o menos entre el 2012, 2013, pero ya con el 2015 y 2016, con el pacto que hubo en La Habana, todos quedaron libres, ya lo hemos repetido varias veces. Algunos tenían condenas de 28, 30, 25, 40 años y todos quedaron libres con el compromiso de que iban a decir la verdad en la JEP. Y finalmente no pasó nada. Quedaron libres y ya en breve tendremos la noticia si es que no los han amnistiado, porque los medios tampoco le dan despliegue a todo eso, pero el acto criminal quedó para la memoria de los colombianos como una acción terrorista de las FARC y para las FARC como un gran éxito porque presionaron a lo que ellos llaman la oligarquía y el establecimiento sin que nadie más tuviera responsabilidad. Y estos delincuentes quedaron libres gracias a la laxitud de Santos y sus negociadores en Cuba que le permitieron a las FARC que impusieran la Justicia Especial para la Paz, que en este momento los tiene en una condición de ventaja frente al Estado al que combatieron y pretendieron destruir, y es el Estado que los combatió y no se dejó destruir el que ahora es el responsable de eso, y con un enfoque en que hay que judicializar a todos los militares que los combatieron o que ellos los indican de que cometieron delitos en la lucha contra el terrorismo. Entonces, el mundo al revés y los bandidos libres y el atentado en la memoria de que pasó, pero no ocurrió nada más con los delincuentes. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los menores de edad que han sido víctimas de los terroristas de las FARC contra ellos? Pues mi coronel, la fundación resalta, y en este episodio también lo queremos resaltar, porque aunque el acto lo cometieron todos los mayores de edad y todos fueron descubiertos y fueron judicializados y se estableció exactamente los responsables y los autores materiales, no había menores de edad allí. Sí, dentro de las cuadrillas que participaron en otras acciones terroristas contemporáneas con esta, había menores de edad que fueron entrenados como explosivistas. Hoy ya son mayores de edad, pero no sabemos dónde están o a qué grupo criminal están integrados y tienen toda esa formación como terroristas y son expertos en activar carros bomba, en hacer rampas para lanzar cilindros bomba, son especialistas en colocar trampas explosivas, porque eso les enseñaron desde niños en las FARC. Es el caso de una tal Juanita, que desde los 14 a los 30 años estuvo en las FARC y participó en muchos actos y siempre como una de las explosivistas más distinguidas. Entonces, por eso la Fundación resalta siempre el drama de nuestra niñez utilizada como máquina de guerra por estos terroristas o afectada por esa máquina de guerra. Con el adelante. Mi coronel, al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia.
¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto de los persistentes ataques terroristas de las FARC contra las instalaciones de Caracol Radio y la agencia EFE en Bogotá hacia el mes de agosto del 2010? Bueno, mi coronel, decíamos que este hecho ocurre como una secuencia lógica dentro de la ilógica del terrorismo, como consecuencia de otras acciones y como producto de una debilidad de carácter y una deslealtad del señor Santos contra el país, que venía negociando con los bandidos y ellos sabían que la forma de arrinconarlo era dándole esa bienvenida que, como ya lo dijimos, estaba prevista para el mismo día de su posesión y que tenía como objetivo atacarle, igual que le han atacado a Uribe, el acto de posesión con explosivos, esta vez ya más refinado y con terroristas extranjeros que lo habían preparado con mayor antelación, y también destruyéndole uno de los íconos de la información que iba a ser RCN o Radio Super o Caracol. Finalmente optaron por Caracol, pero las circunstancias no se lo permitieron en los delincuentes, sino hasta el día 12, es decir, 5 días después, ya que Santos viajó a Santa Marta, estuvo reunido con Chávez, entonces tuvieron que esperar a ver qué salía de esa reunión, cuál era la reacción del país, y ahí sí decidieron activar el bombazo. Además, porque pasaron varias veces intentándolo, pero no hubo, o porque había presencia de la policía, o porque había mucho tránsito, o porque había personas caminando y entonces no querían cometer el acto hasta no estar seguros de que el daño era exclusivamente para Caracol, pero no les funcionó así. Todo esto tiene una sumatoria de hechos planeados en el plan estratégico de, de las FARC en el 82, 93, el plan ampliado del 2000 y el 2008 con el plan Renacer. En cada una de estas etapas se fue refinando la decisión de cometer actos terroristas en las ciudades. Las FARC tenían 30 ciudades determinadas para cometer actos criminales y alrededor de esas cometieron varios: Arauca, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. En esas ciudades cometieron varios actos terroristas ya con explosivos para irse posicionando y seguir presionando al señor Santos a que se diera en la ley de canje, que era lo que más les interesaba, y obvio el estatus de beligerancia de que ellos no eran terroristas. Ese terror en la población civil que se vivía en las zonas rurales también se estaba viviendo en Bogotá, y el trabajo paralelo a las organizaciones sociales haciéndole publicidad a los delincuentes era simultáneo en el campo y en la ciudad por medio de ONGs que también tienen ramificaciones en el exterior, para la misma época en que las FARC estaban vendiendo camisetas en Dinamarca y tenían una emisora que llamaba Café Estéreo en Suecia, en Noruega. Como vemos, todos estos hechos criminales ocurridos en las capitales tienen una consecuencia, y es la laxitud de esos gobiernos. Desde Belisario hasta Pastrana son 20 años en los cuales las FARC crecieron exponencialmente gracias al narcotráfico y a la minería ilegal, y que luego durante el gobierno Santos se afianzaron porque en ninguno de los casos hubo un interés distinto al del gobernante y no a los intereses del país. También tenemos que para las FARC y para la toma del poder del comunismo, Bogotá tiene una importancia estratégica máxima, y causar una acción como esa en Bogotá y recién posesionado el presidente y acabado de descubrir el plan de ETA y acabado de salir el presidente que les había dado más presión en todos los campos, pues era algo significativo para decir: aquí estamos vivos, no nos han afectado y por el contrario estamos dispuestos a seguir dando la lucha. Y eso probablemente forzó a que Santos no impidiera que las fuerzas militares bombardearan el campamento de Ojoy, porque tenían la información exacta, y entonces estaba en la dicotomía de si negocio con estos bandidos y les cedo todo lo que piden, o
permito que se haga la operación para llegar más fuerte a negociar con ellos. Desde luego es de destacar que para las FARC fue muy efectivo el trabajo de los explosivistas y de la red urbana Antonio Nariño, porque le permitieron causar este tipo de golpes para las FARC, para el país completamente letal, pero son las realidades del conflicto, de lo que nos ha tocado vivir. Y como vemos, todo esto era financiado con dineros obtenidos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, las extorsiones, porque mantener un grupo armado tan grande y en capacidad de combate permanente cuesta mucho dinero y se necesitaban esos ingresos ilegales para financiarlo. Entonces, llegamos hasta ahí, mi coronel, y le damos el paso a usted para sus comentarios del día. Gracias, mi coronel. El terrorismo narcocomunista colombiano ha pretendido someter a los medios de comunicación, ya sea por adoctrinamiento o por coacción, para que se pongan a su favor en su perversa intención de la toma del poder de la nación y de esa forma dominar con engaño y con tiranía al pueblo colombiano. Su propósito, por un lado, es el de hacer ver como justificados los crímenes y válidas sus intenciones de someter a la fuerza a toda la nación para gobernar bajo la dictadura del miedo y de las armas. Y por otro lado, con amenazas, con cruel violencia, con genocidios y con la masiva destrucción de innumerables pueblos en todo el país. Y con ese fin, no ha tenido ningún recato en atacar a los medios de comunicación, no solo adoctrinando al periodismo en las cátedras universitarias con la ideología del terrorismo comunista, del uso de la violencia y de la insurgencia intelectual, sino asesinando a periodistas y destruyendo las instalaciones con bombas, como fue el caso contra las dependencias de Caracol en Bogotá. Por eso es indispensable que el pueblo colombiano sea informado con fidelidad y sin encubrimientos premeditados o tergiversaciones calculadas sobre la verdad histórica. Ese objetivo no fue logrado en el informe encargado al jesuita Francisco de Ruz, a quien el gobierno le confió tal tarea, creyendo en que por su condición de prelado e investido de la respetabilidad de la Iglesia Católica, contaría la verdad con plena objetividad y ecuanimidad pontifical. Por ello designado y financiado con abultado presupuesto del Tesoro Nacional. Como eso no sucedió, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, integrada por miembros de las reservas militares y policiales, quienes han sufrido el doloroso drama de combatir contra los terroristas defendiendo a los colombianos, ha asumido la misión de dejar en permanente evidencia lo que el sesgado informe no solo ocultó, sino que deformó, para disculpar a los autores de tantos crímenes y dolor humano. Habiendo llegado a más de 200 capítulos de dolor donde se ha mostrado la forma tan despiadada de cómo las mal llamadas FARC han asesinado y derramado la sagrada sangre del noble pueblo colombiano que por ningún motivo es merecedor de tan cruel crucifixión. Pecados que no tienen perdón. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Muy amable, tiene usted razón, son pecados que no tienen perdón, son una cantidad de crímenes de lesa humanidad, que así los políticos por oportunismo y búsqueda de ventajas personales se los hayan ocultado, la historia no se los tapará y todos esos documentos que prueban lo que hicieron quedarán siempre como verificación legal y legítima de estos hechos. Creo que mi coronel Alarcón le envió a su WhatsApp el comentario de él. Le pedí el favor, si es tan amable, y lo lee, mi coronel González. Mi coronel González, ¿me escuchó? Correcto, mi coronel. Estaba buscando en el correo. Ya lo encontré. Dice mi coronel Alarcón: delitos de lesa humanidad imperdonables donde hay verdadera justicia, más aún cuando se trata de seres humanos inermes
Sin embargo, y a pesar de esto, sin castigo y mucho menos sin reparación alguna de las víctimas, que se encuentran ocupando curules con ingresos onerosos y, como dice la palabreja, viviendo sabroso. Gústele a quien le guste. Nuestros compañeros soldados y policías que han ofrendado sus vidas por la tranquilidad de muchos campesinos que permanecen en monte y campo cultivando la tierra, jamás serán olvidados y seguirán por siempre siendo nuestros verdaderos héroes, y cada día tras día seguiremos recordándolos como tal, pues su ofrenda de la vida no puede quedar impune, para que haya siempre paz en sus tumbas. Coronel Alarcón. Bueno, muchas gracias. Sí, como dice mi coronel Alarcón, aquí hay soldados, policías, colombianos que han caído víctimas de todos estos crímenes y sus memorias jamás quedarán olvidadas por más de que se intente darle la vuelta con propaganda, y precisamente estos trabajos de revivir la memoria histórica son los que hacen que no se olvide los sucesos. Pues llegamos al final y les compartimos nuestro video institucional, no sin antes invitarlos a que esta noche nos acompañen en una nueva jornada de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en la cual analizaremos con un especialista la situación electoral de Colombia, con tantos ires y venires que ha habido en torno al triunfo del señor Petro, que hoy cumple 100 años de 100 días de desgobierno. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.